besos olvidados en el tiempo. Son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta. Son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel estribillo sin final. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Por streaming estamos en vivo en Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy nos acompaña el señor Fernando Lingiardi, conductor, periodista, locutor, apasionado de sus quehaceres, desde Máximo Paz a la pantalla nacional, para relatar una de las pasiones más argentinas, el fútbol. Pero además, conocedor de músicas, cantante en murgas de estilo uruguayo y mucho, mucho más. Piedra y camino, todo un trayecto que vamos a recorrer hoy conversando con nuestro invitado de este lunes, el señor Fernando Lingiardi. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marea. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo para pensar, tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Dale, burguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo ahogando al adiós. Murga y fútbol, dos temas que recurrentemente van a estar muy presentes en la conversación de esta tarde de hoy. Sin embargo, nos vamos a remontar en el tiempo. Nos vamos a ir a la Escuela de Enseñanza Media 227 de Máximo Paz. Ahí, en una revista, en una publicación, en Adolecer, una publicación de los alumnos de quinto año, le hacen una entrevista al señor Fernando Lingiardi y no le preguntan de fútbol, no le preguntan de murga, porque nuestros invitados tienen muchos universos paralelos, sino que le preguntan sobre la danza a quien iba a ser muy prontamente profesor de danzas folclóricas.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Gerardo, querido, un gustazo enorme. Gracias por el convite. Es un placer estar acá para charlar un rato. Fuiste fuerte, arrancaste con el Freddy Besio y con Emiliano Muñoz y fuiste a la adolescencia para un tipo que se emociona cuando habla de la adolescencia. Sí, yo creo que la radio, en cualquiera de sus formatos, se lo he dicho a algunos invitados, se lo he dicho a un colega tuyo, a Jesús Emiliano, la radio también está en el formato de la emoción, ¿no? Sin duda. No como golpe bajo, No, sino como es la que emoción por el recuerdo y por las cosas vividas que uno puede compartir. si la radio no tiene emoción, hay algo que está fallando. Sí, bueno, en ese momento, en esa cita, ahí creo que andaba por tercer o cuarto año de la secundaria. Tercer año, dice. Tercer año, ahí va. Me hiciste, bueno, tercer año, Tercer tal año, cual. Y dice que rememoraba a un alumno de quinto grado Claro. en el año 1986 Sí. que ya se dedicaba a la danza. Sí, fue. A ver, siempre estuve muy atravesado por lo artístico. La música, la danza, el canto es como que siempre tuvo que estar presente en mi vida desde muy pibe. Primero vinculándome a través del folclore, la típica academia local de folclore. Después que mi viejo me abriera la puerta alguna vez que dijeron, che, mirá, viene un ballet acá, ¿te gustaría? Y la verdad que me picó el bichito y no lo dejé más. Y hice la carrera del profesorado de muy pibe. Fue uno de mis primeros medios para ganarme la vida, para tener mi platita. No sé si para ganarme la vida, pero para tener algún extra, para salir un rato con los amigos y demás. Y no me despegué más, porque es un mundo el de la danza folclórica y el del folclore en líneas generales, de la música de raíz folclórica, que siempre estuvo muy apegado a mí y que de hecho después lo pude vincular incluso con la profesión. Es que siempre buscamos la línea de tiempo y yo pensé que la línea de tiempo me iba a tirar a los relatos deportivos y sin embargo encontré una línea de tiempo anterior, que es el de la danza, que además te llevó a recorrer distintos festivales y demás. Vi ahí la cumbre, toda la zona ahí de Máximo Paja, el Córdoba. Mira, me llevó a conocer el país con mis compañeros de ballet. Creo que las primeras recorridas antes del fútbol, de conocer lugares turísticos o emblemáticos, fueron a través de la danza folclórica. Y después incluso hasta termina vinculando mi profesión, porque cuando no salteo la línea de tiempo, pero sí me permito ahí resaltar que cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que me gusta es la locución, la presentación, la conducción, me animo a presentarme en un concurso folclórico donde le abría las puertas incluso a los conductores animadores. Ajá. Me presento, termino ganando como malambista y como conductor del festival hacia otro festival nacional, ese era un festival provincial. Una proyección. Entonces fui representando a la delegación de Santa Fe, a la Borde, Festival Nacional del Malambo, la provincia de Córdoba, con delegaciones de todas las provincias. Termino ganando como conductor, no como malambista, y creo que eso también fue un punto de quiebre en esto. Es por acá la cosa. Se ve que algo bien debe haber hecho el tipo, o más o menos está rumbeado. No, y ahí en el reportaje, que me lo leí todo, decía que justamente vos es toda una referencia entre la diferencia entre la danza y el malambo, y que a vos te gustaba el malambo. Sí, tal cual. Que a vos te gustaba el malambo, la particularidad que tenía, etcétera, etcétera. Así que bueno, fue... en la escuela secundaria, un compañero de escuela, siempre recuerdo, Marcelo Nocetti, hombre de los medios. Por favor, qué hermoso gordo, hermoso. Los padres de Marcelo eran profesores de danza folclórico. Y a nosotros nos gustaba el folclore, pero la danza folclórica es como que no entendíamos. Ellos enseñaban en provincial, recuerdo siempre. Y bueno, y así que también teníamos algo ahí de la danza cercano, pero siempre Marcelo fue un hombre ligado a la música de raíz folclórica. Marcelo fue un guía también a la hora de uno proyectar lo que uno quería hacer. Y también observándolo, conociéndolo, y él también abriendo puertas, insisto, ayudó mucho a pensar, a mí me gusta también ir por acá, por esta rama.
de la mano incluso de Marce. Y en tu casa en Máximo Paz, digamos, era una casa muy musical, más que se bailaba, se escuchaba música, alguien cantaba. Se escuchaba música. Creo que mi viejo tenía... mi viejo y mi vieja, los dos escuchaban mucha música, lo que venga, le gustaba todo, ¿viste? Y creo que había una beta artística en ambos que nunca desarrollaron. Porque a mi vieja le gustaba mucho bailar, a mi viejo también. Mi viejo no se animaba a cantar, tenía un par de parientes que cantaban en los bailes del pueblo y demás, que uno seguía porque acompañaba a mis padres, pero como que no se animaba. Y creo que todo eso que no desarrollaron ellos, o no se le animaron, o no tuvieron las posibilidades, es muy probable, por otro contexto social, creo que quisieron también permitirme a que yo, probá. Y creo que agarré todo eso, fui tomando todo. Es producto de dos ríos que desembocan en ese mar, ¿no? Sin duda. Que termina siendo. Pero en general también he leído o escuchado por ahí decir que vos sos una persona más bien tímida. Y sin embargo, viste, como que das el salto ahí hacia la música. O sea, hay una extroversión cuando uno baila, cuando uno canta, cuando uno relata. Sí, bueno, me parece que uno encuentra ahí un camino, o al menos al comienzo. En líneas generales he ido siempre despacio, pero insistiendo, ¿viste? Como perro de sulky. Bien. A por los objetivos, tocando puertas, tirando currículums, más allá de esa timidez que uno supo tener. No porque no lo fuera ahora, soy bastante... creo que ahora soy mucho más extrovertido que antes y me animo a un montón de otras cosas, pero siempre con cierto cuidado. Pero bueno, el relato en su modo salvaje, la murga a la hora del canto también, de una raíz que si vamos a la murga uruguaya, que uno practicó, viene de los canillitas uruguayos. Entonces, o la danza misma, un poco metido en ese mismo universo, quizás a mí me permitió exponerme de otra forma al tipo más tímido que era en aquella instancia de pibe y preadolescente en los ámbitos que concurría. Los barrios rosarinos, los baldíos de Máximo Paz están teñidos de fútbol. Quien no escuche este programa, quien pasa delante de alguna plataforma y te ve, tiene una asociación natural, por eso quisimos empezar con la danza, con el tema de fútbol. Y en general uno tiene una proyección, ¿no? Dice, bueno, yo quiero ser futbolista o querría ser futbolista. Pero vos definiste una vocación no fue juvenil. Mi caso. Sería como decía Fontanrosa, tenías dos problemas. La derecha y la izquierda, las dos piernas. Sí, Gera, vos sabés que no tengo eso del relator o periodista deportivo que fue un jugador de fútbol frustrado. Pero no porque era malo, porque siempre fui malo. Y me divertía mucho más el hecho de contar lo que pasaba con mis compañeros y conmigo. Y así empezó un poco jugando en la escuela secundaria, en la hora de educación física, siendo el último a elegir para jugar al fútbol, no me molestaba. Terrible momento para los pataduras. Totalmente. Para el final, si no encontraba la beta de relator, estaba llorando en un rincón. Pero bueno, me acuerdo que relataba, contaba o me sentaba al lado del profe cuando no era elegido, hasta que un día le hinché tanto que dijo, escuchate, vos Lalo de la Fuente, de Alcorta, vos te animás a relatar en una FM, yo te hago la mano, a ver, empezá, a ver si te la bancás. ¿Cómo no la bancás? Y ahí empezaba un poco a jugar, pero no me costó nunca, no dejé nunca de jugar al fútbol porque no lo practiqué mucho, lo practiqué, sí, fui federado 3 o 4 años así, pero muy poquito. Y no me dolió. Lo que no quiere decir que no me hubiese gustado jugar un poco mejor algún otro deporte para divertirme un poco más, para compartir un poco más. Eso sí, medio como que me quedó un poco de ganas, pero no por el hecho de llegar a ser jugador de básquet o de fútbol. Entonces, la imagen, que era la primera, pero después fue reemplazada por el tema de la danza, era verte a vos subido un tablón en el Club Paz. El Club Atlético Paz. Colores negro y rojo, sí, para señor. No asociarlo con los locales. Sí, tal cual. Te separo del tema futbolística local. Está ligado además a Colón de Santa Fe. Así te escuché decir. Y entonces relatando ahí por una FM local cuando tenías 15, 16 años. Mirá,
estoy contando siempre que medio redondo este año, ¿no? Porque bueno. creo que a los 15 empecé a relatar en una radio local y para la tele local, con la posibilidad de grabar los partidos y después prestárselo a los cuerpos técnicos del pueblo, y con esa fortuna de poder hacerlo en el pueblo, porque en el pueblo te perdonan todo. Entonces era el pibe del Cacho Lingiardi y la Nelva, mi viejo y mi vieja. ¿Qué hace este flaco? Viste, tenés que encontrar un relator de fútbol en los pueblos. Hoy quizás es un poco más con el hecho de los juegos y con la proliferación de la tele, de los cables y demás, que existan más pibes relatores o pibas. Pero no en ese momento. Entonces era, che, ¿qué va a hacer este flaco? Bueno, relata, y nadie te decía está mal o está bien. Era llamativo. Entonces vos, prueba error todo el tiempo y medio como que te perdonaban o no sabían si te estabas equivocando o no te estabas equivocando. Y para mí eso fue fundamental para llegar después mucho más maduro a lo que fue ya mi laburo como relator o como periodista. Una buena escuela previa. Tal cual. Una tal buena cual. escuela previa. Tal cual. Porque claro, hoy con unos buenos celulares, en YouTube, uno puede transmitir desde cualquier lugar. Ya vemos una transmisión de rugby. Allá local. íbamos con una antena, íbamos con unos socotrocos handy así, ni siquiera eran handy primero, eran unos transmisores que había que cargar, que poner arriba del techo, que ver si agarraba línea telefónica, si la antena funcionaba o no. No estamos hablando incluso de la prehistoria, ¿no? Porque, No. Después evolucionó todo muy rápido y para mí fue fundamental, e incluso cuando hay alguna charla con pibes y pibas que quieren estudiar, digo, che, agarren todo, agarren la radio del pueblo, agarren la FM más chica, practiquen, no quieren dar el salto rápido porque no va a llegar nunca. Bueno, sí, un par de elegidos y ahí nomás, después te quiero ver si se banca esa situación, si no tuviste ese barro en el cual te moviste. Sí, claramente así. Y bueno, y además todas esas adversidades hacen que después, cuando mejora la cuestión tecnológica, uno esté mucho más acomodado y preparado. Sí, no, y vos ya aparte te sentís que estás jugando en primera. Sí, no mire dónde estamos, sino dónde venimos. Tal cual, bueno, es así. Y todo el camino, por eso hablaba yo en la introducción aludiendo a un ciclo que estás haciendo con Unicanal, que es Piedra y Camino, justamente. Después vamos a hablar de todas esas producciones. Justamente todo el recorrido, ¿no? Porque uno ve a veces el final del camino y hay que saber todo lo que recorrió en el medio. Y un día te viniste a estudiar Rosario. Sí. Te viniste a estudiar periodismo. Sí, me vine a estudiar. En realidad, mira. O locución, periodismo. Me vine a estudiar, me vine con la idea, porque en algún momento dije, che, bueno, yo quiero ser relator de fútbol. ¿Qué estudio? Y porque no hay un estudio de relato. Claro. No hay un estudio de relato y hoy no lo hay. Entonces, por eso cuando aparece alguna posibilidad de alguna charla, algún curso, sí, más allá de que te prepara la carrera de periodismo deportivo en el hecho de transmisión, pero una especialización puntual no hay. Y dije, bueno, me voy a estudiar locución. Locución. Bien. Así que el sueño del hijo bioquímico para la vieja, pero no hubo ninguna objeción, siempre hubo apoyo y agradecido de por vida para ambos. Me vine a estudiar locución, pero no ingresé en el primer año. Ajá. Porque en el examen de ingreso había una suerte de ceseo que encontraban en la dicción, entonces no entré. Y dije, bueno, yo igual quiero estudiar algo vinculado, preparando. Y ahí fue que ingresé a periodismo en el Liceo 18, después probé al año próximo, siguiente, ingresar a la carrera y ya no había ceseo, sino que había yeísmo. Ajá. Bueno, vamos a seguir esperando, seguimos con periodismo hasta que al año próximo La tercera es la vencida, nos fuimos preparando un poco, qué sé yo, y ahí fue cuando la cosa cambió y entonces ya ingresé y pude hacerlo de periodismo, lo de locución también, pero bueno, me vine a estudiar, el primer año de periodismo fue un año al final bastante duro porque más allá de haberlo transitado lo más bien, el último día que rindo la última materia de ese año
Era el día de mi cumpleaños, un 13 de diciembre, y ese día se descompuso mi vieja, tuvo una ACV y a los 4 días falleció. Entonces el segundo y el tercer año, si bien mis ganas estaban para estudiar periodismo, me costó un poco el hecho de sostener, salir a laburar, sostener las dos cosas, pero siempre con la idea fija de querer ser esto que uno fue. Pero nunca pensé, Gera, sinceramente, que a mí se me iba a dar lo de relator. Porque venirte de un pueblo, hoy las cosas cambiaron e insisto con esto, la proliferación de plataformas hace que puedas soñar un poquito más. Pero en aquel momento pensar, relatar en una radio de Rosario era impensado. Por el hecho de lo lejano y por el hecho de, che, ¿cuántos habrá? Después se fueron dando algunas cosas y se pudo dar. Y además tiene que ver con, bueno, que no había tantas opciones, ¿viste? Las opciones clásicas. Después se van abriendo un poco las puertas y demás. Y de hecho no empezaste en una FM tradicional de fútbol, porque arrancaste en FM Tango. Empecé en la Tango. Estudiaste. Acá se estudia. Sí, acá se estudia. En la Tango, cuando creo que... Quiero decir, la persona que escuché que te dijo, que es un tradicional locutor de Rosario, lo relaciono con Marcelo porque hizo muchas veces cuando hacía el Festival de Cosquín, él hacía la parte comercial. El Pichiceta. Él era en ese momento no era el director de la Tango todavía, pero estaba un poco a cargo de la cosa. Estaba ahí en calle Urquiza y Entre Ríos. La tradicional Urquiza. Y dice, che, mirá, vamos a hacer relato y transmisiones deportivas. Porque creemos que tenemos un público cautivo que le puede interesar, nos escuchan mucho los tacheros. ¿Vos te animás? Me vino a buscar a Máximo Paz, él también es de Máximo Paz, y me dice, che, ¿vos te animás? ¿Cuántas estrellas, Máximo Paz? No sé si estrella, capaz que medio estrellado, pero bueno. Me vino a buscar el día que mi abuela cumplía 80 años. Yo estaba en el club del pueblo y me dice, escucha, te robo un segundito, ¿vos te animás? Animarme es una palabra que... Sacala. Vos brindaste y dijiste sí. Totalmente. Y a partir de eso, de esa puerta que abrió Pichi, que uno es un agradecido a todos los que le abrieron la puerta, empezó un camino bárbaro que primero, insisto, bueno, me cumplió el sueño de decir, che, puedo relatar en Rosario. Y después sabía que la jungla llega en todas las profesiones. Uh-huh. Yo siempre tuve confianza en mí, en algún momento me desesperé un poco con esto, no sé si me desesperé, creo que me frustraba un poco con esto de, che, bueno, me gustaría dar un saltito. Bueno, pará, ya se va a dar, seguía tirando currículos y demás. Te voy a hacer una pregunta antes que saltes. Sí, porque no sabes dónde voy. Aparte. No, sí, y además de eso, siempre digo que el programa tiene los nombres propios, a veces de los barrios, a veces de las personas. ¿Quién comentaba con vos? Eso no lo sé. Él armó un grupo nuevo de laburo. Por eso te pregunto... que después es un amigo de la vida, Carlos Giangiove, el nombre del comentarista, con el cual nos divertimos muchísimo, porque además hacía la locución comercial Pichi, y había un equipo de laburo que se empezó a conocer ahí, y que para todos era algo nuevo, incluso para la radio. Para la radio. Entonces, tomábamos como corresponde, pero para nosotros era la transmisión en Rivadavia. O sea, no importa que era la Tango. Y eso creo que nos ayudó a todos en cada una de esas funciones que fuimos llevando adelante y que, insisto, a mí me permitió una escuela en un fútbol muy pasional y también, che, hacé, volá, jugá, emocionate y hacé la tuya. Y eso para mí fue fundamental porque hice lo que yo quería, obviamente respetando el lugar que estaba ocupando. Pareces Roberto Goyeneche en el recitador de Balada para un Loco. Quedó en ese mirá tono. Vos qué bueno. Bueno, justo, tenía que ver con la Tango. Sentí, Sí. Muy bien, justamente Sí. está vinculado con la Tango. Bueno, pero después la cosa siguió en radios que ya tenían una tradición futbolera. Sí, pero se da también por esa búsqueda y año 2002. ¿Qué año para el país? ¿Qué año porque también hay que ver los contextos bueno, por sociales. eso, una cosa de loco. Año 2002, Radio Mitre de Buenos Aires
tenía un relator que era Alejandro Fantino, nada más y nada menos, que seguía la campaña de Boca. Y un día se decide Radio Mitre con el grupo Olé, con el grupo que tenía el diario Clarín también, hacer un reality. Sí, un casting. Un casting. Un casting. Vos podés decir, ¿Qué? yo hice un casting. Claro, un casting. Que después toma el formato de reality, porque nos enteramos, ¿para qué? Para buscar una nueva voz. Una nueva voz que iba a relatar en Radio Mitre, porque Fantino dejaba de ser el relator de Radio Mitre. Entregue su cassette o su compact disc, mira vos, pero yo estaba a 300 kilómetros de Buenos Aires y mandé un cassette. Entonces, toma el formato de reality. Después le explicamos a los chicos más Sí, jóvenes como qué que es cassette. sí, tal cual. Hay remeras vintage. Sí. Después toma el formato de reality, porque todos los días, por Radio Mitre, por Clarín y por Olé, salía una página completa con los competidores, el día a día que hoy vivís en cualquier reality, estaba ahí. Yo nunca pensé que iban a escuchar, ni siquiera que iban a escuchar el cassette. Y a la semana me llaman, che, escuchamos, venite. Entonces de 300 pasaron a 100, de 100 a 50, de 50 a 30, de 30 a 13. Y cuando estábamos en 13, en diferentes etapas, dicen, che, bueno, los 8 que queden de estos 13, le vamos a dar un partido en vivo por Radio Mitre. Y después de eso queda el reemplazante de Fantino y un segundo. ¿Te fuiste a Mar del Plata? Yo me fui a Mar del Plata de vacaciones con mi mujer y con unos amigos y me entero allá que quedo entre esos 8. Obviamente suspendo esas vacaciones y me voy porque me dan un clásico Boca River, River Boca en Mendoza. Claro, era verano, pero no. Cuando se jugaban todavía los torneos de verano, enero, y me voy a Mendoza, comenta Marcelo Palacios, Roberto Leto, partido que gana Boca 1-0 con gol de Lequi González de emboquillada, y a partir de eso explota todo, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no quedo entre esos 2 primeros, pero quedé con una exposición. ¿Y quién quedó? Quedó Rodolfo de Paoli. Ah, Rodolfo. Sí, Rodolfo de Paoli, otro compañero Adrián Moll como reemplazo. Yo dudé porque me dicen, che, quédate en Buenos Aires, que esto abre el juego, venite a vivir a Buenos Aires. La verdad, yo no podía irme a Buenos Aires, no tenía laburo. Y allá tenía laburo acá, que no era laburo de periodista. Y lo pensé mucho, lo dudé mucho, pero dije, voy a esperar un tiempito más acá. Y a partir de eso explotó todo, porque bueno, me llamó el Pelado Ramírez para la Radio La Red, empezaron algunas escuchas por parte de Gabriel Penice, Roberto Caferra para LT8, y ahí abrió un poco el juego de la radio también. Y la voz que estamos escuchando no necesita demasiada presentación, porque la voz tiene una característica propia, porque usted lo escuchaba en la radio, lo escucha en las transmisiones televisivas, lo escucha en distintos programas periodísticos, en noticieros, etcétera, etcétera. En este lunes estamos conversando con el señor Fernando Linciardi. Tenemos la pausa de las 7:30 de la radio. Nos vamos con un poquito de música, volvemos con un poquito de música. Sigue la conversación con Fernando Linciardi en Pequeños Elementos. ¿Qué estamos jugando? No se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, a meter, a arrancar con fuerza, a morder, a barrer, al rincón de las arañas o a la vez. Qué sucios, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada, está muerto de miedo. Y sigue siendo los dueños de la pelota y pensar que son solo unos patrincas con super entrenamiento. Así que vamos de segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero, o el cuarto, o el sexto, no importa, 1000 veces. Pelota al medio. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo, al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba, y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien. Para romper la red, para romper la red. Vamos arriba, vamos arriba.
FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Vox FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Cervezas. Calver. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Estudio contable. MHD, María del Huerto Dondo. Limpieza técnica para la industria. NB, Limpieza y Mantenimiento. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Neumáticos y servicio. GA. Calefacción. Euler. Consultoría en gestión de beneficios promocionales. Schauen. Planificación de eventos. Jule. Productos eléctricos. Electricidad Serra. La vida Aquarius es elegir acompañar tus comidas con una bebida que le da más sabor. Ideal para acompañar una grande de mozzarella a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o en este mismo momento. Aquarius mejora tus comidas, no importa la hora que elijas comer pizza. Sin gas, rica y refrescante. Así es la vida Aquarius. Bebida sin alcohol con 10% de jugo de pera con vitamina B3 y B6 sabor pera, exceso en azúcares, exceso en calorías. Aquarius es marca registrada de Coca-Cola Company. En sus 300 años de historia, Rosario se prepara para dar un nuevo salto al futuro. Parque España, Rambla del Tricentenario, El Aura, experiencia inmersiva, renovación del casco histórico, nuevo Parque Regional Sur, Newbery, Ayacucho, Rullón y Segui. 9 barrios de pavimento definitivo, el tercer carril de la autopista Santa Fe, la fijación de la cascada del Saladillo, nuevo Cultural Fontana Rosa, ampliación de la Isla de los Inventos, Tecnoteca, Puerto Joven, Mercado del Río, Estadio Arena y Microestadio, complejo de natación, Villa Olímpica y mucho más. Bienvenidos a Laura del Tricentenario, un legado que quedará para siempre. Bienvenidos al futuro. Volvió Rosario. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Sí, pequeños elementos. Con Fernando Liniers se veía, quien escuchaba un montón de voces que eran de la murga rosarina La Cotorra, pero se veía un joven Fernando Liniers ahí, años A, en otra de esas facetas de la que vamos a hablar un ratito, que es esta intervención en las murgas de estilo uruguayo. Entonces Rosario, lo radial, y lo radial también tenía nombres propios, ¿no? Porque vos tuviste distintos comentaristas, segundamente, acá, compañeros de equipo. Sí. Del Pelado Ramírez. Del Pelado Ramírez fue en un momento de la carrera el tipo que dice, che, vení, sumate a esta selección. Él estaba dirigiendo Radio La Red, donde estaban todos, estaba Brico, estaba Cachari, estaba Lewandowski, estaba él, era
casi una réplica de lo que había sido en su momento Radio Sport, donde estaban los más destacados periodistas deportivos, y para mí eso fue un golazo realmente, porque empecé a jugar en una radio pura y exclusivamente de deportes. Y yo había hecho periodismo, no había hecho periodismo deportivo. Después me terminé especializando porque a raíz de mi participación como relator en estas transmisiones, aparece Julio Perafán, un productor local, que... el Pelado Ramírez me lleva primero como productor a Cablevisión, donde él tenía su programa Fútbol y Algo Más. Yo empiezo a hacer un par de micros ahí, con una impronta entre musical y futbolera. Ahí me ve Susana Rueda, que en ese momento era conductora del noticiero de Cablevisión, y después con Julio Perafán producen el programa 5 Mañanas en el viejo Canal 5. Entonces dicen, che, vamos a poner a gente joven. Busquemos un periodista deportivo joven. Y dicen, che, vos me buscan a mí y me dicen, ¿vos haces periodismo deportivo? Y, sí, yo hago relato, está bien. Bueno, vení. Vos dijiste, nunca hice otra cosa. Tal cual, obvio. Y ahí empezó la carrera en la tele. Paralelo a eso, esa misma productora, junto con Ramiro Nieto, realizaba transmisiones de básquetbol del Torneo Nacional de Ascenso en Teis Max, en el viejo Teis Max. La señal que tenía Teis Sports para poder complementar todos los productos que tenía. Me fui a relatar básquet ahí. Había relatado en mi pueblo, pero muy poco. Siempre hice esto, dije yo. Sí. Y bueno, y ahí se abrió otro mundo. Se amplió el abanico. Eso terminó, duró 2 años lo del básquetbol. Siguió lo de 5 Mañanas, que después fue bien temprano. Seguí ahí. Después, cuando Lewandowski, mucho más adelante, deja su carrera por la política, yo termino siendo un poco el columnista ahí de Canal 5 Telefe durante 21 años. Dejé en mayo de este año. Y paralelo a eso quedó esa relación con Ramiro Nieto, un amigo hoy, desde hace tiempo, que quedó ese bichito picando de que, che, este es relator de fútbol también. Y cuando se arma el fútbol para todos, terminan armándolo Marcelo Araujo y Ramiro Nieto. Y un día me llaman, había quedado como relator del ET8, después de mucho tiempo que uno venía esperando esas oportunidades. Eduardo Luis. Claro. Eduardo venía siendo el primer relator, ese año no quedaba. Colega, abogado, pero ¿qué te parece? ¿Y qué relator? ¿Qué relator? Histórico relator también de Radio Rivadavia, segundo del Gordo Muñoz. Bueno, una voz inconfundible, sigue relatando Eduardo. Y ese año yo quedaba como relator del ET8 y en ese mismo momento aparece un llamado de Ramiro Nieto y dice, te van a hablar. Sí, soy Marcelo Araujo. Mire, empieza mañana. Bueno, y ahí empieza una historia con Fútbol para Todos que abre la puerta al relato televisivo. Como verás, digo muchas veces esto de abrir la puerta porque hubo varios que dijeron, che, vení y jugá. Después uno tuvo que sostenerse. Después de jugar. Después jugar. Bueno, después hay que jugar. Pero yo soy un agradecido de esos que me dijeron, che, vení a entrenar, después vemos qué pasa. Y bueno, y ahí empezó un poco toda esta maravilla, que amo, por cierto. La radio tiene una expansión y un ingreso a las casas de 24 horas sobre 24 horas, pero la imagen también tiene mucha fuerza, ¿no? Cuando uno se proyecta en lo televisivo, en lo masivo que representa, Fue ¿no? fuerte, fue muy significativo. Incluso decirte, yo ya venía con varios años en la tele acá, en Rosario. Pero después la proyección... Pero claro, de ahí te das cuenta la magnitud, no porque uno no lo sepa, pero lo conoce en lo regional, lo de la radio. Pero ahí yo me di cuenta de la magnitud de lo que tenía de las transmisiones de fútbol. Siempre cuento que con el correr de los años y de los campeonatos, yo nunca creí que para el público futbolero puedan llegar a instalarse frases que yo decía en mi pueblo cuando relataba fútbol. Que decía
barbaridades en su momento, porque me animaba a decir cualquier tipo de refrán, que era por donde uno quería ir, ¿viste? Ser el relator de los dichos de pueblo, etcétera, etcétera. En la radio también, porque uno juega, necesita de la metáfora, de la imagen, para vestir un relato que no ves, Claro. un espectáculo que no ves. Y después en la tele me animé, obviamente, jugando con la imagen, pero tiré algunas cosas y fue muy loco empezar a advertir que gente que mira fútbol te dice, suenan las campanas del ocaso, o rueda el cuero vestido de locura. Pues sí, no es locura, yo lo sigo viviendo como cuando era un pibe, posta. Sí, la pelota va al cielo, los chambones. Pero sin al fin, claro. Bueno. Y vos en ese, tuviste que adaptar tu forma. Siempre hay una adaptación que uno va tomando según el medio en el que se va desarrollando. Sí. Y más cuando va pasando el tiempo y se va apropiando de ese medio. Sin duda. ¿No? Yo era relator de radio. Y de un día para el otro tuve que convertirme en relator de televisión. Y son dos cosas diferentes. En uno tenés la imagen, en otros no tenés nada. Y tenés que apelar a lo que tengas a mano para que él o la que esté escuchando en tu casa el partido pueda entender que la pelota pasó cerquita del palo sin decirte que sos un exagerado. Y en la tele no, acompañá, no redundes, no aburras con tu relato. Viste, ahora está muy de moda el relato radial en la tele. Para dejar descansar un poco al tipo que está escuchando, que coma la picada y que lo vea. Escuche y que lo vea. Acompañalo. Bueno, pero hoy se da, creo, por un vicio. En general, y por esto que tienen muchos los relatores, esto es un defecto que tenemos a veces los relatores de televisión, que nos creemos más importantes que el partido. Y el hecho de decir, cuando hay que ir acompañando. Pero viste que hay partidos que no te permiten decir nada. No. En los 30 partidos del fútbol argentino, a veces primera, bueno, caramba, hay partidos y partidos. Bueno, ¿no? pero ahí hay un desafío para decir otras cosas. El hecho es no estar aburriendo y jugando con la imagen, con los silencios que te da el partido, con lo que dice la gente, con lo que muestra la gente. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí, yo tuve que adaptarme de ese relator de radio al relator de tele. Y estuve un año y medio que compartía, hacía un partido por la 8 y un partido por la tele. Entonces yo recuerdo siempre que Marcelo Araujo, que fue uno de los que hizo un quiebre en el relato televisivo en Argentina, quiebre real, un nacedor del relato televisivo en Argentina, como era el director de Fútbol para Todos, a veces me llamaba en medio del partido por el celular y yo decía, bueno, avanza por la derecha fulano. ¿Para qué me decís por la derecha? Si yo veo que por la derecha. O ¿por qué eso? No, bueno, está por mitad de cancha. No me diga mitad de cancha. Bueno, fue una construcción. Después yo dejé de relatar en radio y lo hice en tele y bueno, te vas especializando y vas armándote, pero sí hubo que adaptarse. Hay que adaptarse. Y además, creo que lo escuché también, ¿no? Esta cosa que es tan importante, lo decíamos al principio respecto de la emoción en la radio, y que en el fútbol hay 22 personas, los líneas, hay cada historia ahí dentro de la cancha, que también quien está relatando, hay una historia de vida que está ahí puesta, que a veces podés conocer o no conocer, pero que podés dar a divulgar de una manera diferente, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante. Quizá porque uno viene de un pueblo, porque lo que logró, lo logró con esfuerzo, y me parece que todos esos pibes y pibas que juegan a la pelota no están en primera división de un día para el otro. Y les costó un montón, y capaz que los viejos no tenían con qué pagarle, y tuvieron que hacer 80.000 esfuerzos toda su familia, y saber de dónde venís, ¿viste? Te ubica. Sí. Incluso a veces los propios protagonistas se olvidan de eso. Pero bueno, en el laburo nuestro me parece que es importante, como mínimo, estar preparado para saber que fulano o sultano vienen de tal lugar, pero además porque la gente de esos lugares también se siente muy representada
¿O es la Claro única que sí. chance que tiene, por ejemplo, en la tele que nombren, qué sé yo, a determinada- BU, ponele, o Claro. a Máximo Paz, qué sé yo. Y porque su representante natural está ahí, llegó a primera. Totalmente. ¿no? Hay una identificación con esa Exacto. persona y hay una proyección de ese querer popular que está dado en este chico que ha Exacto. llegado a jugar el Sin fútbol duda. de primera. Sin duda. También hay que ser muy objetivo, cauto y cuidadoso con las adjetivaciones, porque también te ha tocado relatar momentos dramáticos para clubes en distintas situaciones, Sí. como por ejemplo situaciones de descenso y demás. Entonces Sí. uno tiene que cuidar como una, Sí. como una postura de estar justo en un medio, ¿no? Sí, porque hay una línea que atraviesa todo, esto del respeto por el que está del otro lado. Porque Del tipo que sufre, es está que es pasando identitario, mal. el fútbol es una representación, por eso es lo que es, por eso nos conmueve, y es el deporte más popular de nuestro país, y la gente sufre, se desespera, llora. Hay gente que la única alegría que tiene es la del fútbol, Sí. o tiene una semana para el olvido por el resultado de su equipo de fútbol el fin de semana anterior. Claramente. Entonces, creo que hay una línea que atraviesa esto de narrar, de contar, de relatar, que no va solamente con el juego, sino que tiene que ver con el respeto con el otro que te escucha. Eso no significa que el que está del otro lado, o la que está escuchando o viendo del otro lado, lo entienda de esa forma. Entonces vos le digas, mirá, jugó mal, tratando de ser objetivo, Robertito, y le caiga mal, y no Sí, importa, sí, sí, y no hay sí. forma de levantarlo. Pero bueno, vos por lo menos lo está diciendo de un lugar mucho más cauto, hablando del juego, con respeto. El fútbol en Argentina, además, tiene unas multiplicaciones tanto en la literatura como en la música, ¿no? El fútbol como pasión y demás, para conectar con otras de estas pasiones tuyas, ¿no? Que hablamos de la murga antes. La murga además tiene mucha carga, mucha letra, tanto Sí. en la uruguaya como en la argentina, Sí. traspasada por el tema. En la uruguaya muchísimo. Muchísimo más. Muchísimo por el Campeonato Mundial de Uruguay, por Barbosa. Por todo, por su idiosincrasia. Por la celeste, por todo, ¿no es cierto? Ellos tienen mucho tema. Y la literatura también en Argentina ha crecido muchísimo. Hoy prácticamente tenés desde aquellos cuentos originarios o primeros de Fontana Rosa, de Sacheri y Soriano, compañía, sí. a hoy a futbolistas que escriben Sí. y que editan los propios libros, solo cuentos de propios exfutbolistas, ¿no es Tal cierto? cual. ¿Te gusta la lectura del tema de fútbol así como literatura o te gusta otro tipo de literatura? Me gusta, ni hablar que me gusta la literatura que tiene que ver con el fútbol, también me gustan otro tipo de lecturas, pero siempre creí que tanto la literatura futbolera o el resto más amplio, también tenían a través del fútbol una posibilidad de conocimiento. ¿Qué sé yo? El tipo que no lo conoce es Soriano, Claro. tirar alguna frase de Soriano. Y lo mismo pasa con la música. Si yo puedo citar un tema de Fito o otro tema de algún autor uruguayo o lo que fuere, me da la sensación que eso queda en alguno. Che, mirá, ¿y esto de dónde viene? Lo voy a Bueno, buscar. voy a buscarlo. Lo voy a Alguno buscar. prende, alguno no prende. Pero además tiene que ver con lo popular. Y me parece que poder unir eso, a alguien que respeta mucho su tierra y su raíz, todo tiene que ver con todo. El famoso hilo rojo, Sí. bueno, quizás una también un poco lo de la murga y lo folclórico y esa visión, esa cosmovisión, pequeña cosmovisión que uno tiene del mundo, unirla en todas sus aristas. En esa cosmovisión, cuando volvíamos de la pausa, veíamos ahí una presentación de la Murga La Cotorra y Sí. escuché así en un reportaje que te hicieron que antes de conformar la Murga habías ido a ver a Jaime Ross acá en Rosario. Sí. Para mí Jaime Ross es como una cosa que te parte la cabeza porque, Bueno, eso hizo. viste, vos decís, es murga, es rock, es beat, es poesía. Tiene letra, tiene ritmo. O sea, yo cuando lo descubrí en un viejo vinilo que se llamaba Mostrador y que tenía un compendio de grandes éxitos Sí. de Jaime Ross, no lo dejé nunca más. No, bueno, fue eso. Fue ir a ver a Jaime al Círculo Al Círculo, después vino... y un coro que, digo, yo cantaba en coros populares y me encantaba, pero vi eso y me atravesó, me pegó una patada en el pecho y digo, yo quiero esto. Y la verdad que
esa forma de vociferar y de cantar del coro de murga de Jaime es lo mismo que un gol. Pasión y sale de lo más profundo de las entrañas. Y bueno, y eso me llevó a ver a ese coro que era en ese momento la Falta y Resto, y fui a ver la Falta y Resto y dije, yo quiero hacer esto. Y ahí empezó la búsqueda, primero por internet, de gente que haga murga uruguaya aquí en la ciudad de Rosario, y empezó todo. Que ya había algunas ¿Con un amigo pampeano? Con un amigo pampeano, un hermano de la vida que se llama Pablo Suárez, y con Emanuel Castro, un gran director de murgas de la ciudad de Rosario que conformó en ese momento, y con otros actores, el Pato Aliberti en su momento también, la murga La Cotorra. Una murga que se animó absolutamente a todo. De hecho, hasta ir a competir a Uruguay al Carnaval Mayor del Uruguay. Eso que veíamos hace un rato, hace un montón. Creo que fue la previa de la primera vez que cantamos en un estadio grande, que fue, en un espacio grande. Sportivo América. En el Sportivo América. Y éramos teloneros en ese momento de segunda o tercera vez que venía Garate Catalina a Rosario. Y de ahí nos animamos a un montón de otras cosas, y la verdad que después no nos fuimos más del género. Para adelantar y para comentar, Falta y Resto en diciembre estaría viniendo acá a Rosario. Viene después de mucho tiempo y vuelve a competir después de mucho tiempo con una selección de murguistas que muchos de ellos formaron parte de la Falta allá por el año 80. Dirige el Pitufo Lombardo, que es uno de los directores, entre otros tantos, pero bueno, una selección bárbara. Sí, Pirincho Routín, sí, Ale Balvis, Freddy Besio, Raúl Castro, bueno, Mono da Costa, todos. Y junto Murga Máximo Paz, el sábado estuvo Agarrate Catalina y estuvo de telonero el Maxi Regazzi. Maxi Regazzi, sí, señor. Hombre de Máximo Paz, que estuvo este año. Tuvimos 2 invitados Máximo Qué Paz grande. En el año 2025 de Pequeños Elementos. Y le mando un abrazo al Machi, porque me dijo, che, si querés que te acompañe un par de temitas, digo, pará, no te va a venir el Máximo Paz acá directamente, ya cantó el otro día. Sí. Pero viste cómo las cosas se van hilando en algún punto conductor común, ¿no? ¿Seguís vinculado con Máximo Paz? Sí. Todo el tiempo. De hecho, ¿hay otra pasión ahí? ¿Puesta en Máximo Paz? Hay de todo, de pasiones. Más allá del arraigo de mi casa paterna, que fallecieron mis viejos y a mí me quedó, y llevo a mis hijas ahí, a mi familia, y estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Con un amigo, con Sergio Giovanangelo, hace unos añitos que ya tenemos 8 años que tenemos una vinoteca, que es otra de las pasiones. Si querés, lo adornamos para que no me diga que soy un borracho, pero no. Me encanta el mundo del vino, soy sommelier y me gusta indagar en ese mundo y tomarlo. Y con Jova tenemos hace 8 años una vinoteca ahí en el pueblo. ¿Qué tenemos? Periodismo, tenemos relato deportivo, tenemos conducción de eventos. Te he visto también yo citaba en la producción de Unicanal, sí, que son muy importantes, muy interesantes, que a veces se ven también por el canal de Santa Fe. Estás en ese ciclo donde hay cantantes, intérpretes, que es Piedra y Camino. Sí, ese es un ciclo, la verdad que me llena de orgullo, porque junto con Flor Larrambevere, con Evelyn Castaño y con Juan Gerín la producción, con toda la realización de Unicanal, desde el primero al último, no los nombro todos porque algunos me voy a olvidar, pero agradeciéndole a Gonzalo García, de Comunicación de la Universidad. Armamos un contenido multiplataforma, porque también sale por Radio Universidad los domingos, y todos los jueves tenemos un capítulo en Unicanal donde, a propósito de Piedra y Camino, nos cuentan de todo el camino realizado artistas emergentes de la ciudad y de la región, otros más conocidos, y cuando pueden, los consagrados que llegan a Rosario también pasan por ahí para conocerlos un poco más. Y ahí vuelvo a unir aquello que nació de muy pibe, que tenía que ver con la música de raíz folclórica, y que hoy se da en otra instancia, con un espacio de difusión que ojalá sea aprovechado. Todo es poner pasión en lo que uno hace, ¿no? Y ahí está la cuestión de ese motor que va para adelante. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? En estos tiempos, vos decías antes de los jugadores, de los comentarios, de todo pasa por un tamiz del anonimato crítico y a veces salvaje. Me costó.
Me costó el mundo de las redes sociales. Entendí con el tiempo que para quien trabaja en medios hoy son fundamentales. Pero sin esa mirada, sin el ego alto, sino para compartir un poco todo lo que uno va realizando, que me parece que es mucho y que a veces queda en el camino y pierde esa posibilidad de ser mostrado. Y hay un montón de pequeños universos, no elementos, pero que se sienten identificados con lo que uno hace. Entonces me parece que es un ida y vuelta también con la gente poder mostrar lo que uno viene haciendo, porque también hay mucha representatividad en eso. Gracias, Fernando, por esta tarde. Lo dijiste vos antes y me sacaste, pero bueno, vos sos el autor de la frase. Suenan las campanas del ocaso suenan de verdad. de pequeños elementos, ¿eh? Así que la pasamos muy bien. Seguramente habrá nuevos proyectos, hay proyectos que están en danza, proyectos que aparecen por el canal de Santa Fe, proyectos que te he visto haciendo un reportaje ahí a grandes intérpretes de Latinoamérica como Susana Baca, como Alejandro Filio, Sí, el mexicano. sí, tal cual. Está todo ahí en las plataformas, hay que buscarlo y encontrarlo, porque digamos, el señor Linciardi es mucho más que una cara de un relator deportivo, si bien eso es muy importante en su vida. Te agradezco muchísimo la conversación. El agradecido soy yo. Déjame que te agradezca. La pasé bárbaro. Gracias por recordar un montón de momentos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos a disposición. Nos vamos con música uruguaya, con música de fútbol. Nos vemos el lunes próximo aquí en Pequeños Elementos. Chau, muchas gracias. Hasta que el escenario desbordante, bajo una verde y amarela bacanal, con un sueño de Canuto en los botines, llegaron solos, como un vestuario después de una derrota, como ese gol aguardentoso de Solé, de pie frente a la turba vocinglera, se hallaron solos. Todo Brasil tiene la fiesta preparada, su mujer del sino nos hacen más de Teresa. Tan cumplido, tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte lo de afuera, son de palo, los condenados se resisten a perder. Para en el mundo se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Vaya pelando las chaucas, vaya pelando las chaucas, aunque le cueste trabajo. Mientras el sueño brasileño se derrumba y el tesorero se borró sin saludar, una colecta dando vuelta a los bolsillos y arrancan solos para pieza festejar. Hasta en la gloria los de afuera son de paro, aunque la historia se desplome ante sus pies. Si al fin y al cabo nunca somos locatarios, déjala ahí y así está bien. Todo Brasil tenía la fiesta preparada y a pura garra y corazón fueron Gardel. Fueron la hazaña, la anécdota, el milagro, como aquel grito solitario de Soler. Cuando la vida nos perchó en los estadios, ya no hubo foto ni entrevista ni equipié. La fama en Orsay se le va en un pique largo y hasta el recuerdo se hace el gil para no ver. Ya en los descuentos y hasta el último silbato te
tendrán que andar remando solos otra vez. Harán la olla, les exige otro milagro y los dejaron solos otra vez. Perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver